Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien. Buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, con todo lo que hemos cantado hoy, no es difícil saber de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de paz con Dios. Paz con Dios. Un tema muy presente en las Escrituras. Paz con Dios. Quiero comenzar este domingo y tener una segunda parte el domingo que viene, Dios mediante. Reflexionar un poco sobre este tema de la paz. Un tema siempre actual. Siempre actual. Porque el ser humano siempre ha buscado, ha anhelado, ha luchado por la paz. Lamentablemente, la historia de la humanidad parece ser la historia de las guerras entre los países, entre los imperios, de los conflictos entre grupos de personas, etcétera, etcétera. Así que el ser humano siempre ha anhelado la paz, pero rara vez la consigue, digamos. Así que estamos hablando de las dos caras de una misma moneda. Por un lado paz, por otro lado ausencia de paz. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu dirección, te pedimos tu gracia, tu misericordia para que nos hables, sabiendo como tú sabes cuán necesitados estamos de ti y de escucharte. Y no solo de escucharte, sino de obedecerte, de dejar que tu palabra cale en nuestros corazones y produzca fruto, produzca resultados, produzca en la práctica cambios en nuestra vida. Sabemos que nadie es suficiente para pararse aquí a compartir tu palabra, sino que es un privilegio inmerecido que tú concedes, Señor, a los hombres. Y lo reconocemos, Señor. Tú eres el único bueno, tú eres el único santo, tú eres el único digno. Pero te ha placido usar instrumentos inútiles como nosotros para compartir tu preciosa palabra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estos dos domingos vamos a estar hablando un poquito de la paz, más que nada de la paz con Dios. Y hoy nos vamos a referir más al aspecto legal de la paz con Dios. El domingo que viene quiero entrar un poco en lo que es el aspecto práctico, en lo que es esa paz manifestada en la vida, en el día a día de uno. Pero hoy quiero hablar de la paz más como algo que es un hecho, algo que ya Dios ha hecho, algo que Dios ha conseguido a través de su Hijo para nosotros. Me gustaría tomar como punto de partida
el versículo de Romanos 5:1. Si lo quieren buscar bien, si no, yo lo voy a estar repitiendo a lo largo del mensaje. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una afirmación, una declaración. Aquí no hay sombra de duda, aquí no hay confusión, está claro como el mediodía. A través de la fe en Jesucristo tenemos paz con Dios. La paz es un tema esencial, como decía al principio, para el ser humano. No importa cuál sea nuestra visión de la vida o nuestro enfoque, todos queremos vivir en paz, ¿sí o no? Todos queremos que en el mundo haya paz. Nos preocupamos cuando escuchamos noticias de guerra, nos preocupamos la manera en que eso pueda empeorarse, nos preocupamos la manera en que eso pueda extenderse y alcanzarnos a nosotros, por ejemplo, que de hecho nos alcanza, aunque no sea con violencia, pero la economía sufre y así por el estilo. Todos queremos que en nuestro entorno haya paz, donde quiera que nos movamos, y si no la hay un sentir de incomodidad en nosotros. Me parece útil mencionar cuál es la palabra que en el Antiguo Testamento se traduce como paz. Hay muchos de ustedes que lo saben. ¿Cuál es la palabra en hebreo que se traduce como paz? ¿Alguien dijo shalom? Sí, claro, varios. Shalom, que significa paz, significa bienestar, significa salud, pero qué curioso, significa también integridad. Y no se refiere a la integridad en cuanto a ser honesto, a ser íntegro, a ser serio, a hacer las cosas bien. No se refiere a esa integridad. Se refiere a la integridad de estar entero, a estar de una pieza. Cuando decimos llegó sano y salvo, porque también se relaciona la palabra shalom con salvación. Llegó sano y salvo. Estamos diciendo llegó de una pieza, no está herido, no le pasó nada, llegó bien. Podríamos decir, llegó en paz. Déjame solamente citar dos pasajes del Antiguo Testamento que uno enfoca la palabra de tranquilidad, de despreocupación, de sin problema, y otra tiene que ver con el hecho de estar de integridad, de estar entero, de no haber sufrido daño, ¿verdad? La primera está en Génesis 15, del 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y presten atención al versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Qué es lo que está diciendo? Morirás. Vendrás a tus padres, ¿verdad? Te vas a unir a tus padres, a los que ya han muerto. Te vas a unir a ellos, morirás en paz. Morirás en paz. Y serás sepultado en buena vejez. ¿Quién no quisiera que el Señor te presentara y le dijera así? Cuando transcurran los años de tu vida, morirás en paz
y en buena vejez. Ay, cuántas veces todo lo contrario. Aquí se usa shalom en el sentido de tranquilo, a gusto, despreocupado, sin problema. Más adelante, en el capítulo 26, versículos 28 y 29, está la otra acepción de la palabra, el otro significado de integridad, de sin daño, sin violencia, sin heridas, etcétera. Génesis 26, 28 al 29. Abimelech, un rey de un pueblo que tuvo mucha interacción con Abraham y también con Isaac, en una ocasión tiene una conversación con Isaac para solicitarle que hicieran un pacto de no agresión, ¿verdad? Tú no me agredes a mí, yo no te agredo a ti. Y mira cómo lo dice. Y ellos respondieron, o sea, Abimelech con sus hombres, con su gente: hemos visto, le dicen a Isaac, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, se pusieron a maquinar ellos, Dios está con este hombre. Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Te enviamos en paz. No te pusimos la mano. Te enviamos de una pieza. No nos metimos contigo. No te agredimos. Te enviamos en paz. Y aquí el significado es el otro, es el de integridad. Te enviamos incólume. Qué palabra, hoy es domingo. Te mandamos sin daño. No te pusimos la mano encima, te enviamos en paz. Ustedes saben lo que pasa en las guerras. La gente sale o lo sacan herido, mutilado, muerto o mentalmente roto. No regresan de una pieza. No regresan en paz. En el Nuevo Testamento se usa otra palabra para paz, ciertamente, en griego. Y solamente para tener una idea de la importancia que la palabra da a la paz, baste decir que aparece esta palabra en todos los libros del Nuevo Testamento, menos en uno, que es Primera de Juan. Pero después en todos los libros del Antiguo Testamento aparece de una u otra forma esta palabra paz. Y lean los periódicos o escuchen lo que dice el Papa. El Papa está pidiendo la paz mundial, pero lo que está en una discusión con Trump ahí, que está atacando Irán. Tenemos que vivir en paz, dice el Papa, y Trump dice, no podemos dejar que esa gente tenga una bomba nuclear, porque lo primero que van a hacer es borrar a Israel del mapa. Así que la paz es deseable, pero en este mundo, hasta cierto punto, es imposible. Estamos hablando de un mundo caído, un mundo donde cada quien vela por sus intereses, independientemente de que tenga que hacer daño al otro. Es triste, pero es así. La paz puede referirse tanto a un estado interno como externo. No tengo paz. No tengo paz.
Pero puede estar todo muy tranquilo alrededor, en la casa, en el trabajo y todo, pero internamente esa persona está rota, está angustiada, está preocupada, está deprimida, está ansiosa. No tengo paz. Algo interno. Y puede referirse de muchas maneras a algo externo, a algo visible. Así vemos que la paz en ocasiones se refiere a relaciones armoniosas entre personas, ¿verdad? Si no hay enemistad entre tú y yo, si no hay ningún resentimiento de ti hacia mí o de mí hacia ti, si no hay ningún deseo de venganza, si no hay envidia, si nos llevamos bien, decimos que tú y yo estamos en paz. Y como ya de alguna manera ahí se refiere también a las relaciones armoniosas entre las naciones, entre los países. Siempre, durante toda la historia de la humanidad, ha habido guerras entre países. Siempre ha habido alguno tratando de dominar a otro o viceversa. Cuando no hay agresión en un hecho, cuando no hay ataque, cuando no hay violencia, podemos hablar de algo que se ha manejado de manera pacífica, en paz. Cuando hay algún conflicto y se resuelve sin violencia, se dice que fue resuelto pacíficamente. Hablamos de paz en los asuntos internos de un país. Cuando hay una dictadura, cuando hay un tirano, cuando no se pueden decir ciertas cosas porque te desaparecen, cuando no hay lo suficiente para las necesidades del pueblo por ideología, pienso en Cuba, porque hay un grupo que se empeña en mantener una ideología, en mantener una visión de las cosas, no se puede decir que hay paz. Hay queja, hay sufrimiento. A veces hay estallidos sociales. Hay países donde el asunto llega hasta una guerra civil, donde una parte de la población se enfrenta a otra parte de la población y hay guerra, no hay paz. Dentro de ese país no hay paz. Se puede incluso hablar de paz con uno mismo cuando el asunto es interno. Se puede hablar de paz en el contexto del matrimonio, paz o ausencia de ella, porque no siempre es paz. En el contexto del matrimonio, de la familia, de las empresas, de las iglesias, puede haber falta de paz en una iglesia cristiana. Las luchas de poder se dan en las iglesias también. El Señor nos libre en su misericordia a nosotros. Que el Señor ayude al liderazgo de esta iglesia a morder el polvo antes que permitir o promover una situación en que se rompa la paz, en que se rompa la unidad del cuerpo. Ahora, el caso más importante de la paz, que ya lo hemos mencionado, pero es el que más importa de todos, porque determina la eternidad de cada persona. Podemos hablar de paz con Dios. Esa es la más importante, porque podría ser que tú no tengas paz en ninguna de las otras áreas, pero si tienes paz con Dios, tu eternidad feliz, en paz, saciado, gozoso, todo está asegurado en Cristo para ti si estás en Él. Así que este es el caso más importante de paz, si hay o no hay paz con Dios. Y nos dice este pasaje, Romanos 5:1, que esa paz con Dios solamente se puede dar a través de la fe en Jesucristo. Si tú no has puesto tu confianza en Jesús, no estás en paz con Dios y Dios no está en paz contigo. Suena duro, pero es verdad.
¿Por qué hablar de paz con Dios? Bueno, por lo que acabo de decir. ¿Es que acaso hay alguna enemistad con Él? Precisamente ese es el caso. Y ustedes saben cómo comenzó todo. Comenzó en el principio. Cuando Dios crea al ser humano, está en paz con Él. Y el ser humano está en paz con Dios. Cuando el ser humano, tentado por Satanás, decide tomar su propio camino y abandonar a Dios, se constituye en enemigo de Dios. Y Dios, que es santo, que es justo, que es digno, que no tolera el pecado, inevitablemente su justicia se dirige hacia nosotros y surge una enemistad también de Dios hacia nosotros. Dios está contra el ser humano caído, contra el ser humano que no está en Cristo, que todavía no ha decidido entregarle su vida al Señor Jesús, que todavía, no estoy hablando de venir a la iglesia, no estoy hablando de leer la Biblia, no estoy hablando de hacer buenas obras, estoy hablando de poner la confianza y caminar con Jesús día a día, confiando en Él y solamente en Él para la preservación de tu alma. El Señor está inevitablemente contra el pecado y por lo tanto contra el pecador. Esa es su naturaleza. No podemos cambiar a Dios. Ni siquiera Él mismo se puede cambiar. Porque Dios es como es. Él es Dios. Él siempre ha sido como es y siempre lo será. Así que nosotros somos los que tenemos que cambiar de actitud, no Dios. Estamos viviendo en una época con ciertas ideologías contrarias a Dios, en que queremos imponerla a rajatabla y que todo el mundo la acepte, y aún quisiéramos que Dios bajara y nos dijera: sí, hijos míos, así está bien, no hay problema, yo cambié de opinión, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana y yo estoy tranquilo, estamos bien. No, Dios no es así. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Salmo 7:11. Me acordé de Jacobo con ese versículo porque él predicó una vez y citó ese versículo. Me acordé, la memoria es una cosa misteriosa. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¡Wow! Todos los días la ira de Dios está sobre aquel que no está en Jesús. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Gloria a Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él continuamente. Son palabras duras. Pero no solamente Dios está contra el ser humano caído, contra el ser humano pecador. El ser humano pecador, el ser humano caído, el ser humano que no está en Jesús, está contra Dios. Y triste decirlo, aún después de haber conocido al Señor, es impactante cómo, si somos honestos, detectamos dentro de nosotros una tendencia a oponerse a Dios. Cristianos, estoy diciendo. Cristianos, hay una lucha. El espíritu que está dentro de nosotros tiene que luchar contra eso, porque hay una tendencia en nosotros, lo que la Biblia llama la carne, algo en nosotros que se resiste continuamente a Dios, que tiene, como decía Pablo Shattuck, el puño levantado hacia Dios. Por eso
debemos anhelar, siempre anhelar el regreso del Señor para cambiar este cuerpo en un cuerpo espiritual que sea amigable con Él, que lo quiera a Él siempre, que no se oponga a Él nunca, porque dice la palabra que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo no puede entrar a la presencia de Dios, porque lo que ha sido redimido de nosotros es nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo todavía, dice la palabra, está vendido al pecado. Nos guía, nos impulsa, nos mueve a hacer lo que no quisiéramos hacer porque sabemos que a Dios no le agrada. Pero está ahí la lucha continua. Y hay ocasiones que caemos, ¿sí o no? Gracias a Dios que el camino del arrepentimiento siempre está abierto. Y que los brazos del Señor están siempre abiertos. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gracias a Dios por eso. O sea que no solamente Dios está contra el ser humano que no está en Cristo, sino que el ser humano está contra Dios. El ser humano se ha constituido en enemigo de Dios. Estamos por naturaleza, nacemos de manera natural contra Dios, estando contra Dios, tenemos el puño levantado contra Él. Decía C.S. Lewis que el ser humano no necesita cambiar de conducta, no necesitamos ser mejores personas. No es que sea malo y no es que no debamos esforzarnos en serlo. Sí, es bueno esforzarse en hacer las cosas mejor, en hacer el bien. Pero lo primero que el ser humano necesita no es cambiar su conducta. Decía C.S. Lewis, es soltar las armas, rendirse a Dios. Por cuanto los designios, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este cuerpo por sí solo no puede someterse a la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo no lo obliga, si nosotros no le damos espacio al Espíritu Santo para que someta a esta carne se dirige inevitablemente hacia el pecado, inevitablemente hacia lo que se opone a la voluntad de Dios. Y Romanos 5:10, precisamente hablando de la reconciliación, precisamente hablando de la paz que Dios ha conseguido para nosotros a través de Cristo, cita el hecho de que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Por naturaleza. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero éramos enemigos. Y el que no está en Cristo todavía es enemigo. Ahora, la buena noticia aquí es lo que ya hemos dicho varias veces, que Dios está en paz con todos los que están en Cristo, con todos los que han depositado su fe, su confianza en el Señor Jesús de una manera auténtica, de una manera genuina. Vuelvo y leo el versículo que nos sirve de base, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho otras veces lo que significa en este caso justificados. Ninguno de nosotros es justo, somos pecadores. Pero cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo, la justicia de Cristo se nos asigna a nosotros y Dios nos ve justo porque Cristo pagó la deuda nuestra. Por eso hay paz, porque Dios nos ve a través de su Hijo. Y dice la palabra que Dios se complace
en su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y todo aquel que pone su fe en Cristo es beneficiario de lo que Cristo es y de lo que Cristo obtuvo. Por la fe en Cristo, la justicia de Dios no se aplica a nosotros, sino la gracia, la misericordia, el perdón. Ya en el Antiguo Testamento se profetizaba que la paz con Dios vendría a través del Hijo, a través del siervo sufriente, a través del Mesías, a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías le llama, como cantábamos hace un ratico, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Jesús. Déjame leer de nuevo el versículo porque voy a decir algo que creo que es muy importante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar algo sobre esta paz, que me parece que es de suma importancia entender. La paz de la que se está hablando en este versículo particular, porque hay muchos otros versículos que hablan de la paz y hablan de la paz en otros aspectos, con otro tipo de enfoque, pero la paz en este versículo se está refiriendo a un hecho, a algo que ha pasado, una realidad, algo que Dios declara, algo que Dios decreta como que es cierto. O sea, Dios está diciendo: tú has creído en mi Hijo, estoy en paz contigo. O sea, Él lo dice como lo que es un hecho, una verdad, una realidad. Eso es así. Señor, pero que yo no me siento en paz. No. Yo no estoy hablando aquí, estoy parafraseando, como si Dios nos dijera: yo no estoy hablando aquí de cómo tú te sientes ni de cómo van tus cosas. Estoy diciendo que si estás en Cristo, yo estoy en paz contigo y tú estás en paz conmigo. Significando, no te voy a hacer daño, te voy a hacer bien. No estoy contra ti, estoy contigo. No importa cómo te sientas. No importa en las circunstancias en que te encuentres. No importa si somos o no somos exitosos de acuerdo a los estándares de la sociedad. Si hemos logrado mucho, si hemos logrado poco, si somos inteligentes, si no somos inteligentes, si somos cultos, si no somos cultos, si somos conocedores o no somos conocedores. No, esto es una realidad. Si estás en Cristo, independientemente de todas las circunstancias de tu vida, Dios está en paz contigo. Por lo tanto, tú estás en paz con Dios. Dios ha dicho: no te haré daño, te haré bien. Las cosas que tengo reservadas para ti son sumamente buenas y llegarán. No depende de circunstancia alguna, solo depende y exclusivamente depende de si has abrazado personalmente a Jesús como Salvador y dueño de tu vida. Por supuesto que si tú dices que Jesús es Salvador y dueño de tu vida, esto tiene unas implicaciones que tienen que verse. Porque dice el mismo Señor Jesús que todo árbol, dependiendo del tipo de árbol que sea, da un tipo de fruto, ¿verdad? Si tú eres de Cristo, tú vas a dar los frutos de Cristo. No significa que no tengamos malas épocas, que no tengamos bajones, que no tengamos tiempos en el desierto, ¿verdad? Como si Dios también nos dijera: ya no es mi ira la que está sobre ti, sino mi misericordia. Y de muchas otras maneras se podría expresar esta realidad. Y dice un pasaje muy conocido: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ha dicho que está en paz con nosotros, ¿qué circunstancia habrá en el mundo físico o en el mundo espiritual, que cambie lo que ya Dios ha dicho que es así? No la hay.
Por eso dice Pablo, ¿verdad?, que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestad, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Solamente por citar algún otro versículo, Romanos 5, 9 al 11, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Más aún dice la palabra que cada uno de los que hemos creído somos embajadores de Dios, llamados a exhortar a los rebeldes, a los que todavía están bajo la ira de Dios, a los que todavía no están en Cristo, a que se reconcilien con Dios. Y yo añadiría, mientras todavía hay tiempo, mientras todavía hay oportunidad. Segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tremendo. ¿Qué papel nos ha asignado el Señor? Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues hay una ira que viene. Digamos que la ira de Dios está ahora mismo contenida. Dios está aguantándose, en buen cibaeño, dando oportunidad a que todo aquel que no ha puesto su confianza en Jesús, aquel que todavía no le ha dicho a Jesús, como escuchábamos en una predicación pasada, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres mi Salvador, yo te doy mi vida. Dios está esperando que el incrédulo abandone su incredulidad y ponga su fe en el Señor Jesús. Dios está esperando. Dios está dando oportunidad a esa humanidad que está enemistada con Él, de que venga al arrepentimiento y a la fe de Jesucristo. Pero un día, lo sabemos porque la Biblia lo dice, un día, dice la palabra, el tiempo ya no será más. Un día Dios dirá, se acabó. Y entonces la ira se va a caer con todo el peso sobre la humanidad. Y eso, de verdad, son palabras duras de leer. Lean Apocalipsis para que vean detalles de qué manera esa ira va a caer sobre todo ser humano que se ha resistido a Dios y que ha rechazado a su Hijo Jesucristo. ¿De qué manera esa ira va a ser derramada? No recuerdo el pasaje, pero recuerdo que en una de esas batallas de Dios contra el ser humano, dice que la sangre derramada de los seres humanos subía hasta el freno de los caballos. Yo no puedo imaginarme eso, que la sangre iba a subir, que se iba a hacer un lago de sangre. Se va a hacer. Pero hay esperanza, hay paz para todo aquel que deposita su fe en Jesús, que decide hacer de Él su Señor, su Salvador, su dueño, que decide hacer de Él su vida, que decide entregar su ser a Él.
Para ir terminando, Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, hablando de los creyentes, no nos ha puesto Dios para ira. La ira de Dios no es lo que le espera al cristiano, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la perspectiva de todo cristiano verdadero. La ira de Dios no va a caer sobre él. Todo lo bueno que Dios ha preparado, todo lo bueno que Cristo ha ganado a través de su muerte y resurrección, va a ser nuestro. Dios nos lo tiene reservado. Y para todos aquellos que todavía no han hecho la decisión más importante de su vida, yo les digo, todavía hay tiempo. ¿Hasta cuándo? No sabemos. No sabemos. Todavía hay tiempo. Esto no es un asunto de que, no, pero que yo creo en Dios. No. Yo no estoy hablando de eso. No, pero que a mí me llevan a la iglesia desde chiquito. Tampoco estoy hablando de eso. No, pero que yo voy a la iglesia. No me refiero a eso. Porque yo estudio la Biblia. No me refiero a eso tampoco. Todas esas son cosas buenas, pero no es la esencial, como diría José Alberto. La esencial es Jesús. Como varias veces he dicho antes, cuando algo se repite mucho, corremos el riesgo de que deje de tener sentido para nosotros. Y las verdades del Evangelio no son una excepción. De tanto decir que tenemos paz con Dios, podría dejar de sonarnos a algo importante, a algo valioso, a algo extraordinario. Por eso es necesario no solamente leer, sino detenerse y pensar en todas las implicaciones de esto. Wow, ¿qué significa esto? Que tengo paz con Dios, que Dios está en paz conmigo. ¿Qué significa eso? Y eso cambia la manera de ver la vida, cambia la manera de uno tomar decisiones, cambia la manera en que uno le dedica energía a ciertas cosas o a otras. Tiene un efecto práctico. Saber que nosotros somos por naturaleza enemigos del Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos hizo a nosotros, y que Él, de su propia iniciativa, ha provisto la manera en su Hijo de que podamos estar en paz con Él y Él estar en paz con nosotros, con todo lo que eso incluye para esta vida y para la vida venidera, es un hecho extraordinario. Deberíamos estar todos saltando, dando gracias a Dios, alabando, pero es como digo, de mucho repetir una cosa, se vuelve común, se vuelve que no nos suena ya a algo tan importante, a algo tan crucial, a algo tan esencial, a algo tan fundamental. Por eso es necesario que nos detengamos, que meditemos en eso, que pensemos, que oremos aún con esta verdad en el pensamiento, que demos gracias a Dios por ello, que lo anunciemos. Hermanos y amigos, hemos de dejar que verdades como esta afecten de manera práctica nuestro día a día, tanto externa como internamente. Es necesario que verdades como esta hagan mella en nuestros corazones, tengan frutos en nosotros, tengan resultados prácticos en nosotros. Es necesario que calen en nuestros corazones, que produzcan un tipo de vida en nosotros, en la práctica. Pero de eso espero que hablemos un poquito el domingo que viene, de la parte ya más práctica del día a día de la paz. Oremos. Padre, te damos gracias. Qué regalo que todavía no entendemos, Señor, se nos escapa.
se nos escapa el alcance de su significado. Que tú estás en paz con nosotros y que entonces nosotros estamos en paz contigo. Que ya tú has prometido que no nos harás daño, sino que nos harás y nos haces bien. Que todo lo que tienes guardado para nosotros es bendición. Que ya tu ira no está destinada para nosotros. Mas también te rogamos por aquellos que todavía no se deciden, para que reciban este regalo de paz, para que reciban, Señor, este don tan inmerecido de estar en paz contigo, de pertenecerte, de ser de tu familia, de tener una esperanza en los cielos, de tener una casa esperándonos allá para vivir contigo para siempre. Señor, convence con tu espíritu los corazones. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.